video donde sale Fernando con su escolta y veo que no hicieron su trabajo, no lo protegieron como debían haberle protegido. El Estado estaba a cargo de la seguridad de Fernando. El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo, Fernando Villavicencio. El Estado tiene que dar todavía muchísimas respuestas de todo lo que pasó. Su custodia personal no cumplió su trabajo. Yo no quiero pensar que vendieron a mi esposo para que sea asesinado de esta manera infame. Y hay un montón de respuestas que todavía no las tengo. Sé que hay detenidos por este caso porque misteriosamente comienza a funcionar bien la estructura de la policía y los capturaron en menos de 6 horas. Ya hubo la audiencia de flagrancia, están con medidas están privados de su libertad, pero eso es todo lo que ha hecho el Estado. Sé que en Colombia también tienen información que todavía no han hecho llegarme, porque la Fiscalía está en este proceso de investigación, pero soy su esposa y tengo todo el derecho de saber qué está pasando en torno al magnicidio que se cometió en este país. Y resulta que en medio de toda esta tragedia, el movimiento Construye, que estaba prestándole el nombre a mi esposo para que participe, porque lastimosamente en este país un ciudadano no puede participar si no es auspiciado por un partido político, han tomado la medida arbitraria de nombrar a la candidata a la vicepresidencia para que reemplace a Fernando, cuando todos sabemos que eso es ilegal. Las candidaturas en este país son irrenunciables. El candidato que tiene que ser reemplazado es el candidato a la presidencia. El candidato a la vicepresidencia no puede renunciar y no puede sucederle del cargo porque aún no han ganado las elecciones. Y no podemos inducir a la gente, a los partidarios de Fernando que le lloraban su muerte, a que sean engañados, y esta votación podría ser nula y estos votos habrían sido perdidos y la muerte de mi esposo habría sido en vano. Y su muerte no puede quedar en la impunidad. El legado que deja Fernando es demasiado grande como para ser mancillado antes de que empiece un periodo de gobierno nuevo. Quisiera decir un montón de cosas, pero no me sale la voz. Al menos me demoré en venir aquí porque estaba sin voz. Pero sí, hay un montón de cosas que quiero decir. Quiero agradecer al país, quiero agradecer en nombre de mis hijos pequeños y de las hijas de Fernando el apoyo que ha tenido Fernando. También entiendo que hubo malos entendidos en el funeral de mi esposo, que queríamos que sea un acto íntimo y que sea respetado, y no lo fue. También hay que decir que ni siquiera el cuerpo de mi esposo se está enfriando y hay muchísima gente que quiere llevarse un pedazo de su cuerpo, pero eso no va a pasar, porque yo no voy a descansar hasta el último día de mi vida, hasta que el gobierno de este país, cualquiera que sea, me dé las respuestas y me lleve hasta los autores materiales e intelectuales de la muerte de mi esposo. Todas las candidaturas de este país se beneficiaron con el asesinato de Fernando, todas, ninguna quedó exenta de beneficio. Y vamos a tener que, como país, unirnos, porque es tiempo de unidad. Que este asesinato infame, Fernando no merecía morir de esa manera, sirva para la unidad de este país. Me han preguntado quién es la persona que podría llevar la vara del legado de Fernando, y créanme que Fernando es irreemplazable, no hay una persona que pueda hacerlo. Pero si en el camino veo que hay un candidato que tiene un plan similar al de Fernando y que tiene la misma potestad y la misma voluntad de enfrentar a las mafias narcopolíticas y al narcotráfico, créanme que yo, sin pensar dos veces, daré mi apoyo a ese candidato. Por ahora yo quiero exigirle al movimiento de Construye que no mancillen la memoria de Fernando, que no pretendan aprovecharse de su imagen y de su legado para cometer actos ilegales, actos que van a llevar a la ciudadanía a pretender
responderle al CNE de una manera inadecuada. No queremos que el pueblo salga a las calles pensando que su voto no fue respetado cuando son ellos los que están propiciando actos ilegales para que la gente se equivoque al momento de votar y esos votos sean perdidos y sean nulos. También quiero decirle al correísmo que sé que fueron ellos, todos los que están involucrados, los que estuvieron en la piscina en Miami, el que vive en Miami, el que vive en Bélgica, todos ellos son responsables, si no directos, indirectos de la muerte de mi esposo. Pero fue en este gobierno que mi esposo fue asesinado y es este gobierno el que me tiene que dar respuestas y va a darme respuestas. Muchísimas gracias por venir. Verónica, usted acabó de decir algo importante, daré el apoyo a quien pueda tener un modelo, una figura que comparta con lo que Fernando Villavicencio hizo. Mientras tanto, usted no apoyará ninguna candidatura, pese a que tenemos menos de 8 días para las elecciones. Lo que está haciendo el Movimiento Construye es un acto ilegal. La candidatura de la vicepresidencia es irrenunciable. Cuando la ley dice que cuando un candidato es desaparecido o asesinado hay que reemplazarle al candidato, no le puede suceder la señora González todavía porque aún no gana en el distrito. Aunque yo lo he dicho siempre, Fernando ya ganó, ya es el presidente de este país. Ha sido el fiscal del pueblo sin tener un cargo público, sin tener recursos, sin tener apoyo de ningún grupo político. Él cambió este país hace muchísimos años y de hecho gracias a él, Correa está prófugo y muchísima gente estuvo en la cárcel. Así que Fernando no necesitaba de un cargo para seguir haciendo todo lo que hizo. Disculpe, Verónica, ¿usted es parte del movimiento Construye o ahí cómo se toman las decisiones dentro del movimiento Construye? Y otra consulta, ¿usted ha recibido algún tipo de amenazas después de la muerte de Fernando Villavicencio? Yo no soy miembro de Construye. Construye ni siquiera ha tenido la gentileza de consultarme quién podría reemplazar a Fernando, pero yo no soy parte ni de Construye ni de Gente Buena. Y sí, nosotros recibimos amenazas muchísimas veces. De hecho, Fernando me dijo que las últimas semanas de la campaña iban a ser violentas. Por eso yo salí del país con mis hijos. Pero tuvimos que regresar de manera violenta también porque nos enteramos fuera del país que mi esposo fue asesinado. ¿Y después del asesinato ha recibido algún tipo de amenaza? No he recibido amenazas. He recibido la protección de la policía. Entiendo que también mi vida y la de mis hijos está en riesgo, pero si asesinaron al candidato presidencial, no les quepa duda que pueden matarnos a nosotros en un 2x3 si él y Fernando estaba bajo el cuidado de la policía. Estoy convencida y ahora sí lo puedo decir con propiedad que el asesinato, el magnicidio de Fernando es un crimen de Estado, porque él estaba bajo la custodia del Estado a través de la policía. No entiendo por qué la policía, sabiendo el nivel de riesgo que tenía Fernando, no le dieron un carro blindado y tuvimos que pedir prestado un carro blindado para su seguridad. Mientras el Estado dijo, solamente le voy a proveer de 5 policías para su resguardo. Policías que no estaban capacitados para darle protección. Y todavía no sé dónde están esos policías. Señora, disculpe la molestia, las investigaciones dicen que hay políticos involucrados que han hecho el cruce de llamadas e incluso desde Colombia se habla del involucramiento de varias personas de ese país que tienen nexos con los de acá. ¿De pronto le han detallado sobre estos indicios? Entiendo que esa información la maneja la fiscal general y todavía no he podido contactarme con ella. Recién anoche, a las 8 de la noche, acabamos de enterrar a mi esposo. Entonces, ayer ha sido un día horroroso en todos los sentidos, porque he tenido que soportar de todo. He tenido que trasladarle a mi esposo hasta de funeraria para precautelar la seguridad de mis hijos pequeños y de él mismo, porque querían llevarse el ataúd a distintas partes.